Didáctica en línea. Estimados amigos, entonces veamos la conferencia número 3. La administración de proyectos y algunos temas aplicativos. El diseño de este programa de 3 conferencias ha tenido la primera parte de ver lo que es los conceptos de la ingeniería y su relación con la administración de proyectos, los compromisos de la ingeniería con la administración de proyectos y todos estos temas básicos. En la segunda conferencia hemos visto los aspectos conceptuales propios de la norma que estamos hablando, la norma ANSI, el PMBOK. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de tal manera que a todos los ingenieros y a interesados les permita tener una visión inicial de cuáles son los pasos que debemos hacer para lograr implementar esta norma y metodología tan importante para lograr proyectos exitosos. ¿Qué temas vamos a ver, amigos? Una introducción, líneas base. En este caso vamos a hacer ya la aplicación de líneas base a algunos ejemplos. Vamos a tratar nuevamente los factores de éxito de los proyectos, pero con aplicaciones. Y vamos a ver también una aplicación de la parte de riesgos y algunas conclusiones. Estimados amigos, los invito nuevamente a que nosotros empecemos con este esfuerzo tan importante que está promocionado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima y este programa de didáctica en línea. Entonces, veamos. Esta tercera conferencia se orienta al desarrollo de los temas aplicativos de la administración de proyectos. Se han tomado preferentemente los factores de éxito, que ya sabemos cuáles son: alcance, tiempo, costo y calidad. Y la gestión de riesgos. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta la gestión de riesgos, amigos? El riesgo es un elemento tan importante. El mejor ejemplo que vemos es la situación financiera del mundo. Los riesgos son muy altos. Ustedes ven que la bolsa sube, baja, hay una inestabilidad total. Eso se llama incertidumbre. Y esa incertidumbre puede ser efecto positivo o puede dar efectos negativos a determinadas personas. Un efecto negativo, que las acciones de una empresa caen. Y quizás un efecto positivo para otras personas que deciden comprar en ese momento, que los precios de las acciones son bajos, compran. Y al día siguiente suben y tienen un efecto positivo de ganancia. Entonces tenemos que tener una idea clara de manejar los riesgos presentes en nuestro proyecto. Este intento que estamos haciendo, estimados amigos, está dirigido a todos los interesados en el éxito de sus proyectos, por lo cual se les invita a avanzar hacia el logro de las habilidades necesarias para que gradualmente logremos este objetivo. El Consejo Departamental de Lima desea aportar a esta corriente. Avancemos, amigos. Esta frase es muy importante, amigos. ¿Qué dice la frase? Un proyecto exitoso no es aquel que no tuvo problemas, es aquel en que los problemas se solucionaron adecuada y oportunamente. ¿Qué significa esto, amigos? No hay proyecto que no haya tenido problemas. Lo importante está que el administrador del proyecto y el equipo se dé cuenta de los problemas a tiempo y además le dé soluciones a tiempo. Lo peor que puede ocurrir a un proyecto es que se presente un problema y el personal, por falta de experiencia y habilidades, no se percate del problema. Pensemos por un momento lo siguiente, estimados amigos. Vayamos viendo un análisis, algunas experiencias. Supongamos que estamos construyendo un conducto forzado por una central hidroeléctrica. Y yo, por experiencia propia, puedo comentar algo. En este caso, supongamos que estamos haciendo la prueba en campo, la prueba hidrostática. Y comenzamos a llenar la tubería completa. Y comenzamos, luego que ya se ha llenado, a elevar un poco la presión y comenzamos a notar que en determinada zona se genera un lagrimeo de agua. Entonces, evidentemente, si la persona, tiene la experiencia en ese tipo de actividades, al percatarse de ese lagrimeo y ver que, tenemos que incrementar la presión y estamos iniciando el incremento de presión por ejemplo, de la presión, ambiente a, por ejemplo, un valor alto, evidentemente, si observamos ese lagrimeo, ¿qué tenemos que hacer? Eso es un efecto sobre el comportamiento mecánico de la unión soldada ciencia-soldadura, que es lo más normal, porque no creo que en una tubería a presión hecha a través de plancha soldada se genere fallas en el material. Tiene que ser en soldadura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, estimados amigos, ante esa situación que observamos ese lagrimeo? Ese es un problema.
¿Y qué tenemos que hacer de manera adecuada y oportuna? Parar el proyecto, parar la prueba, vaciar el agua e investigar dónde está la falla y hacer las reparaciones del caso. Porque ¿qué ocurriría si levantamos presión hasta el valor de presión de prueba? Podríamos generar una falla catastrófica en la tubería. Este es un ejemplo de un proyecto. Otra cosa, ¿qué pasa si nosotros en otro proyecto, por ejemplo, de una estructura metálica, observamos que al cabo de unos meses se presenta un proceso de oxidación en la estructura, siendo estructura nueva? Evidentemente tenemos que tomar una solución, porque ¿qué ocurriría si no actuamos de manera proactiva y esa estructura la instalamos en el lugar, le colocamos los equipos, las tuberías? El proceso de oxidación tiene una causa. Si no la solucionamos a tiempo, va a ser muchísimo más caro pretender solucionar con los equipos instalados, con las líneas de tuberías, servicios auxiliares instaladas. A eso se refiere esta frase, amigos. Entonces, en concreto, un proyecto exitoso no es aquel que no tuvo problemas, es aquel en que los problemas se solucionaron adecuada y oportunamente. Y esa forma de actuación es lo que el administrador de proyectos debe lograr como habilidad. Porque no actuar de esta manera va a generar que los proyectos lleguen a un mayor costo, a un mayor plazo y generen muchos más riesgos. Avancemos, amigos. Las líneas base. ¿Qué documentos necesitamos que un proyecto, digamos, para completar las líneas base? El administrador del proyecto en cuanto se refiere al alcance, debe tener un enunciado detallado del alcance del proyecto. Debe tener un EDT. ¿Qué cosa significa la EDT? La estructura de desglose del trabajo. Y finalmente debe tener un diccionario de la EDT. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo sobre este asunto en lo que es este diccionario y la EDT. En cuanto al tiempo se refiere, el documento que nos da la línea base es el cronograma aprobado y validado por el cliente, por el ejecutor y por la supervisión, es decir, por los involucrados más importantes del proyecto. En cuanto se refiere al costo, los documentos que nos permiten ver físicamente la línea base es el propio presupuesto del proyecto, aprobado por todos los involucrados, y la curva S. Y en cuanto a calidad se refiere, el objetivo de calidad de manera explícita, la identificación de los estándares que aplican al proyecto y el plan de gestión de calidad. Entonces, este conjunto de documentos, estimados amigos, son los que nos permite a nosotros disponer de las líneas base. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro en cuanto se refiere a la administración de proyectos? El rol nuestro está en cumplir con estos propios documentos. ¿Qué ocurre si hay algún cambio, estimados amigos? Un cambio en el alcance nos generará que es parte del proyecto, a lo mejor la instalación de un equipo complementario. Por ejemplo, se le ocurrió al señor del hotel, al propietario del hotel, oye, quiero filmar además la actividad de todos los empleados y todos los clientes. Entonces pondrá y dirá, hay que colocar cámaras filmadoras en todas las habitaciones. Ese es un cambio en el alcance, pero evidentemente ese cambio en el alcance nos traerá como consecuencia probablemente un incremento en el tiempo y, lo que sí es seguro, un costo. Y además, en la parte de calidad deberemos saber exactamente las características de esas cámaras para filmación. Muy bien, entonces revisemos los factores de éxito, amigos. Ya habíamos visto esta pirámide, no voy a detallar más, pero ya sabemos que los factores de éxito son el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Entonces, ¿qué es el alcance, amigos? Esta figura representa de una manera gráfica lo que el responsable de la dirección de proyecto debe hacer. Debe fijar el límite perfecto de su proyecto. Quiere decir, todo lo que está en este color marrón, ¿no?, con su gradualidad de tonalidad, es lo que marca el límite del proyecto. Lo que está en verde es lo que no es parte del proyecto. Entonces, ¿qué ocurre, estimados amigos? Esta figura tan simple, ¿qué problema nos puede dar? ¿Qué ocurre si en esta zona no estuviese claro la diferencia entre marrón y verde? Es decir, no se ha definido lo que es parte del proyecto. ¿Y eso qué puede significar? Significar de que el propietario nos puede decir, oiga, pero esto yo considero que esto es parte del proyecto. Y además, imagínense por un momento que eso es un proyecto suma alzada. Entonces, de manera así, de ese tipo de forma de llevar adelante un contrato para un determinado proyecto, nos compromete. Entonces, no estaría definido. Entonces, si no está definido lo que es parte del proyecto, tampoco podríamos nosotros tomar en cuenta lo que es el tiempo y el costo. Continuemos, amigos. Acá de una manera gráfica, ¿qué tenemos acá? Imagínense que tuvimos acá estos jeeps, estos vehículos. ¿Qué es el WBS? En inglés es el Work Breakdown Structure. Entonces, ¿qué cosa es esto? Que el proyecto descomponemos en partes: parachoque, motor, techo, asientos, sistema de dirección, sistema de asientos, parachoque posterior, los neumáticos. Estos son
para yo trabajar con el proyecto, esto de acá del todo lo descompongo en partes. Esto es el EDT, esto es el WBS, esta es la manera de hacerlo de manera clara. Entonces yo puedo encargar a un equipo de proyecto que me haga esta parte o la otra parte y así. Pero todos ya saben que ese conjunto de las cosas que ellos hacen me va a dar este conjunto general, pero que además debe funcionar, porque el proyecto tiene dos conceptos: alcance del proyecto y alcance del producto. El alcance del proyecto es descomponer en un WBS, un EDT, de esta manera. Eso es el alcance, asegurarme que tiene todos los componentes, pero alcance del producto es que ya una vez integrados, esto funcione. Esa es la diferencia entre alcance del proyecto y alcance del producto. Ahora bien, si lo expresamos de una manera con el software, un software que es el Work Breakdown, el WBS Chart Pro, eso lo mostramos de esta manera. Es el proyecto, sus fases, sus paquetes de trabajo que necesita este proyecto y que cuyo conjunto, empezando en lo que es el planeamiento de arriba hacia abajo y en lo que es la ejecución de abajo hacia arriba, entonces iremos trabajando en cada una de estas partes: mampostería, obras de concreto armado, obras de concreto simple, movimiento de tierras, ¿no? Y vamos de abajo hacia arriba, completamos las estructuras. En la parte de arquitectura comenzamos a trabajar en todos estos paquetes de trabajo, completamos la arquitectura. En la parte de instalaciones sanitarias hacemos todo esto y completamos las instalaciones sanitarias. En lo que es la parte electromecánica hacemos todos estos elementos y completamos. Si hemos completado estas fases, nos permite completar el proyecto. Esto, por si acaso, lo hemos tomado de una clase que dicté en la Universidad Nacional de Ingeniería en este proyecto. Agradezco al equipo que ha trabajado en esto para tomarlo como ejemplo en esta conferencia. Ahora, veamos el tiempo. Entonces, lo anterior lo trasladamos, por ejemplo, al software MS Project o al Primavera y lo convertimos en un planeamiento de diversas actividades. Los colores rojos, evidentemente, acá nos mostrarán la ruta crítica. Pero, ¿qué es el tiempo? La línea base nos dice el cronograma. Pero recuerdan que antes habíamos dicho que requerimos el diccionario de la EDT. Este es la EDT. Entonces, ¿qué cosa es el diccionario, amigos? Es algo muy importante. Por ejemplo, toquemos este ejemplo: obras de concreto simple. ¿Qué significa el diccionario? Es describir qué comprende las obras de concreto simple. Es decir, por ejemplo, ¿no?, que comprende 1500 metros cúbicos de concreto de 140 kilos por centímetro cuadrado, que van a ser suministrados y van a ser instalados y además van a ser vaciados por el contratista en un plazo de a lo mejor mes y medio, y que incluye todas las pruebas necesarias establecidas en las normas ACI, y que además incluye el curado, incluye el acabado, incluye esos aspectos, y además hay un hito de inicio y hay una fecha hito de término. Entonces, si nosotros trabajamos con el diccionario para cada uno de los paquetes de trabajo de esa manera que he tomado como ejemplo, entonces, ¿cuál será el beneficio? De que cada paquete de trabajo que le asignemos una cuadrilla, ellos se harán cargo exactamente con todo lo señalado para cada uno de los temas. Entonces, ¿qué es el diccionario de la EDT? Es el elemento, el documento que permite entender en qué consiste cada uno de los paquetes de trabajo. Esa es la parte del diccionario. Entonces, con eso, amigos, pasamos a la parte del cronograma, que es lo que habíamos dicho acá, ¿no? Y luego en el costo convertimos lo anterior en costeo. Todas las actividades que hemos señalado como paquetes de trabajo, su costo, y nos da un costo del proyecto, que se convierte igualmente en línea base. Y por supuesto tenemos que aplicar lo que dijimos también, la curva S. ¿Qué es la curva S? Es la curva acumulada de los avances de todas las paquetes de trabajo y actividades necesarias para completar esto. Esta curva S es una curva que nos registra siempre tiempo con dinero. Esta curva S, por ejemplo, dice curva S planeada versus la real. Es decir, acá la planeada es este color celeste, es la planeada, y la otra, la roja, es la curva real. Es decir, acá no solamente está la curva S planeada, sino también está la real. Y acá están los avances en cada periodo de tiempo. Y, estimados amigos, ¿qué tendríamos acá en esta gráfica? Observemos, acá tenemos tres curvas S. Una curva S aplicable en la parte de ingeniería, una curva S aplicable a todo lo que es la procura, es decir, la logística, y otra curva S aplicada a todo lo que es construcción. Entonces, si nosotros queremos ver un proyecto de la metodología de ingeniería, procura y construcción, deberemos hacer tres curvas, porque recuerden ustedes que el trabajo de ingeniería lo hace un tipo de gente, un tipo de empresas. En cambio, la procura lo hace otro tipo de empresas, son empresas proveedoras. Y la construcción, los trabajos de construcción evidentemente que no son iguales a los de ingeniería, por lo tanto deberemos tener tres curvas separadas, pero a su vez, para poder conocer la situación del proyecto, estas tres las integraremos en una curva integrada del proyecto EPC. Esta es la curva de ingeniería, esta es la curva de la procura y esta es la curva de la construcción.
Muy bien. En calidad, ¿qué tenemos que hacer, estimados amigos? En calidad deberemos identificar nuestros procesos. Este es un mapa de procesos que nos indica qué procesos incluye el proyecto. Acá están identificados como procesos claves, aquellos que afectan a la calidad del producto final, los procesos de gestión y los procesos de apoyo. Entonces, este es un elemento básico. Recordemos, estimados amigos, que la misión del proyecto dice, hay que planificar la calidad. ¿Qué identifica eso? Oiga, ¿qué estándares debo aplicar a cada uno de estos procesos claves? Hay que realizar aseguramiento de calidad. Aseguramiento de calidad es establecer las pautas para la ejecución de los procesos. Y finalmente dice, realizar control de calidad. Entonces, ¿qué control de calidad debo hacer en la parte de rellenar zanjas? Sabemos que en rellenar zanjas debemos tener, por ejemplo, un trabajo de la granulometría del terreno, tenemos que tener un trabajo de controlar el grado de compactación que nos pide la especificación. Es decir, el control de calidad es ver qué clase de pruebas tenemos que hacer en cada uno de esos procesos claves. Y finalmente, amigos, en lo que es calidad, ¿qué tenemos que entregar? Como resultado del plan de gestión de calidad, lo que se llama el dossier del proyecto. ¿Cuál es el alcance del dossier de calidad de los proyectos? Debe conllevar ingeniería, procura, construcción, pruebas y entrega. Entonces, ¿qué cosa es el dossier de calidad, amigos? Es el conjunto de documentos que demuestra que el proyecto que hemos administrado ha cumplido con todo lo que establecía la ingeniería, que la procura que se ha hecho de acuerdo a los planos y especificación de ingeniería, que la construcción se han hecho de acuerdo a los planos, especificaciones del proyecto y que las pruebas nos demuestran que todo ha cumplido. Ese conjunto ordenado de documentos es el dossier de calidad, que es el entregable de esta parte de lo que es calidad aplicada a los proyectos. Entonces veamos ahora un poquito la parte esta que hemos señalado como importante, los riesgos de los proyectos. Para eso también se hace un RBS, Risk Breakdown Structure. Acá tomamos el modelo de un señor Hilson, que es un especialista en lo que es aplicación de riesgos a la construcción. Él considera que los riesgos se deben descomponer en lo que es el ambiente en el cual se desarrolla la construcción. El ambiente es el entorno en el cual se desarrolla la construcción, las características propias de la industria de construcción, lo que está conllevado a lo que es el cliente, lo que va a los objetivos de los proyectos de construcción, lo que es la parte financiera de los proyectos, y lo que son las tácticas y finalmente el proyecto. Entonces él considera que en los proyectos de construcción deberíamos tener esta guía para identificar los riesgos al proyecto. Pero digamos, yo también como un aporte he agregado en el caso nuestro que en la construcción debemos tomar en cuenta una serie de riesgos relacionados con las empresas contratistas. Y yo personalmente, ¿qué he considerado como recomendación? Tomar en cuenta el equipo humano, los métodos de trabajo y los equipos de apoyo y recursos. Esos aspectos los he considerado como aspectos de que hay que tomar en cuenta en los riesgos. Entonces aquí he hecho este RBS en equipo. Esto es importante, amigos. Este RBS debe ser hecho por los involucrados con el proyecto y participar e identificar los riesgos. ¿Qué tenemos que hacer entonces en primer lugar? Identificar todos los riesgos. Pero esta tiene una recomendación. Primero, identificar los riesgos. Luego de eso, identificar los efectos. Y luego de eso identificar las causas. Ahora, ¿qué es un disparador? El disparador es el elemento de control que tenemos para ver si el riesgo, siendo una incertidumbre, se convierte en algo real que nos podría dar un efecto positivo o un efecto negativo al proyecto. Un ejemplo, estimados amigos. ¿Qué pasa si estamos haciendo, por ejemplo, la soldadura de tuberías? Si estamos haciendo la soldadura de tuberías, entonces muy bien, decíamos entonces, tomando un ejemplo, estimados amigos, en lo que, por ejemplo, que estemos soldando líneas de tuberías. Y nosotros tenemos ahí, ¿qué riesgo tenemos? De que los resultados de la soldadura sean aceptados o no por la supervisión, ya que cumplen o no con el estándar aplicable, por ejemplo, el ANSI B311. Entonces, el riesgo sería tener rechazos en la soldadura. ¿Cuál sería la causa de esos riesgos? Que los soldadores no ejecuten buenos procesos de soldadura. ¿Cuál sería el efecto? Reparar y rehacer los procesos. ¿Cuál sería el disparador en ese caso? Controlar el índice de rechazo de las juntas de soldadura. ¿Qué pasa si nosotros para ese proyecto hemos establecido que el máximo índice de rechazo puede ser a lo mejor el 3% de las juntas soldadas? Es decir, de 100 juntas, 3 como máximo deben ser rechazadas. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a decir, controlemos ese disparador y estamos en 0.5 y luego en la semana siguiente en 2, en la semana siguiente en 3.5, que superó el valor establecido para el disparador? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos? En ese momento tenemos que actuar y ver
cuál es la causa de los problemas. Si vemos que las causas están ligadas a los soldadores, deberemos hacer un reentrenamiento de los soldadores. Si vemos que las causas son a los equipos, habría que revisar los equipos para ver los cambios que correspondan. Entonces, ese es el ejemplo de un riesgo, su causa, su efecto y su disparador. Evidentemente que el efecto, como ustedes se darán cuenta, si estamos haciendo que hay rechazo en la soldadura, hay que hacer reparaciones, nueva soldadura, nuevos controles, entonces por lo tanto habrá incremento en los costos. Esta es la primera planilla que deberíamos nosotros llenar en un aspecto de gestión de riesgos. Entonces continuamos entonces, estimados amigos, con el cuadro número 2. Ustedes pueden ver, este cuadro se hace para priorizar el riesgo. Entonces, acá, ¿qué colocamos? Hemos dicho, colocamos ese riesgo, digamos, de que haya rechazos en la soldadura que estamos haciendo en la línea de tuberías. La P es el símbolo de probabilidad. La I es el símbolo de impacto. Acá tenemos el producto de la probabilidad impacto. Y acá, en cuanto se refiere a efectos, tenemos A de amenazas y O de oportunidades. Estos dos son códigos para identificar a los riesgos. Es decir, cada riesgo debemos identificarlos. ¿Por qué? Estimados amigos, en un proyecto tenemos que identificar, recordarán ustedes de acuerdo al modelo de Hills o modelo peruano, si es empresa contratista, si es el entorno, si es el cliente, si son los métodos de trabajo. Entonces acá podremos poner una sigla. Por ejemplo, para el escenario del proyecto, podríamos poner a lo mejor EP de escenario y proyecto, el primer riesgo, que cambie el marco legal, que exista una huelga del sindicato de construcción civil, etcétera. Entonces cada riesgo deberá ser identificado para poderlo hacer su seguimiento a lo largo del proyecto. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Colocar todos los riesgos aquí y asumir y definir cuál es la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa la probabilidad de ocurrencia? Imaginemos, amigos, lo siguiente. Si nosotros continuamos con ese riesgo de la soldadura de las líneas de tuberías y decimos, oye, ¿cuál es la probabilidad de que haya rechazos en la soldadura? Nosotros, bajo el criterio siguiente, pondremos una probabilidad. Si hemos calificado a los soldadores, si hemos controlado los equipos, si controlamos el mantenimiento de los electrodos, si controlamos las condiciones de trabajo, entonces la probabilidad que ocurra será muy pequeña. Pero sin embargo, si aún así se genera este asunto, el impacto es alto porque tenemos que hacer reparaciones a esa soldadura. Entonces la probabilidad depende de cada tipo de riesgo. Y el impacto es un efecto en las variables principales de un riesgo. ¿En qué? En el tiempo, en el costo, en la seguridad. ¿Qué ocurre si estamos, por ejemplo, imagínense, en un trabajo en altura y ahí tenemos que montar andamios? Hoy día salió en el periódico, que un señor ha caído porque se le rompió la madera que había hecho en el andamio. Entonces, si nosotros estamos trabajando en andamios, decimos, oye, ¿cuál es el riesgo de que un trabajador por un andamio mal efectuado pueda caer? Si decimos, no, que estamos utilizando andamios metálicos con toda la seguridad del caso, evidentemente la probabilidad que ocurra es muy pequeña. Pero si ocurre una caída de un trabajador, ¿cuál es el impacto? Ese trabajador posiblemente va a morir. Entonces el impacto va a ser muy alto. Entonces ese es el criterio, estimados amigos, para trabajar con la probabilidad y el impacto. Entonces luego de esto, en esta otra columna, multiplicamos de manera secuencial para cada riesgo su probabilidad de impacto. ¿Y qué debemos hacer, estimados amigos? Ordenar estos riesgos de mayor a menor por la columna de probabilidad de impacto. Y además, si decimos el riesgo que habíamos comentado de la rechazo de la soldadura, ¿qué representa? ¿Es una amenaza o una oportunidad? Es una amenaza, por supuesto, porque eso nos va a generar mayores costos. Y el riesgo de los trabajadores que puedan tener accidentes por los andamios, ¿qué representa? Es una amenaza. Pero, por ejemplo, ¿qué decimos de un transformador? Riesgo de que el transformador, digamos así, no llegue a tiempo. Y si estamos controlando ese riesgo y vemos que sabemos ya que va a llegar una semana antes, ¿en qué se convierte ese riesgo? En una oportunidad. Entonces acá esta planilla nos permite manejar esos aspectos, estimados amigos. Finalmente, entonces, tenemos que ver el plan de respuesta al riesgo. Entonces se dan cuenta, ¿no? Fíjense, el primer cuadro, identificar los riesgos. El segundo cuadro, priorizar los riesgos. Y el tercer cuadro, ¿qué cosa es? Preparar las respuestas al riesgo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosa era el riesgo, por ejemplo? El de los andamios. Es una amenaza. Entonces, si nosotros tenemos ese riesgo de que exista accidentes en los trabajadores por trabajo en alta altura, ¿qué tenemos que hacer? Hay que preparar la respuesta. Es decir, ¿qué significa que hay que hacer? Permanentemente una persona verificará el armado del andamio, el seguimiento del andamio y controlará los elementos del andamio y dará una autorización antes que la gente suba. ¿Y cuál es la estrategia genérica? En esos casos, lo mejor sería transferir. ¿Qué significa transferir el riesgo? Es decir, que toda la parte de andamios le demos a otra empresa que se encargue de suministrar los andamios, armar los andamios y dejar los andamios totalmente armados
según los criterios nuestros de seguridad. Ahora, si es una oportunidad, decimos, oye, si se trata del transformador que llega antes, ¿qué decimos? Iniciar los trabajos de montaje antes de tiempo. En este caso, evidentemente es una oportunidad, tendrá un ahorro en dinero, pero si es el caso del andamio, que por algún motivos existe un accidente y pueda morir un trabajador, la respuesta a eso nos va a demorar un dinero. Entonces, como se darán cuenta, estimados amigos, con las 3 planillas, la identificación de los riesgos, la priorización de los riesgos y el plan de respuesta, nos va a permitir establecer este presupuesto de contingencia que nos va a permitir atenuar, mitigar y controlar la gestión de riesgos. Es esta la importancia de aplicar la gestión de los riesgos a los proyectos. Entonces veamos ahora, estimados amigos, tratando de concluir estas 3 conferencias. Hemos dicho de un inicio que estas 3 conferencias tienen como misión sensibilizar a todos los ingenieros de las ramas afines que el Colegio de Ingenieros, hasta el Consejo Departamental de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima y el programa Didáctica en Línea, hemos iniciado este proceso para lograr que los ingenieros se sensibilicen hacia la administración y sobre todo que orienten su radar, su exposición, su exploración a lograr proyectos exitosos. Entonces veamos la conclusión final. En esta conferencia se ha dado énfasis a los temas de aplicación de las áreas de conocimiento que representan los factores de éxito para los proyectos. Es necesario que todos los interesados en el éxito de sus proyectos hagan la mejor combinación entre su aprendizaje de las bases teóricas, de las buenas prácticas, la administración de proyectos y la parte aplicativa. Estimados amigos, hay que avanzar en el aprendizaje y hay que hacer la aplicación práctica y hay que ver la experiencia de las personas especialistas. Esa combinación de las 3 partes, esa mejor dosificación nos ayudará en corto tiempo lograr esto. Del arte aplicado en esta dosificación se obtendrán las habilidades para lograr proyectos exitosos. Es esto lo que buscamos, estimados amigos, en el Consejo Departamental de Lima, de aplicar esto en todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros, con lo cual esperamos que en un corto tiempo logremos en que esto se convierta en una habilidad, en una práctica común. Muy bien, estimados amigos, entonces con esto hemos dado por terminado estas conferencias, estas 3 primeras conferencias. Cualquier aspecto que ustedes quieran que ampliemos de explicaciones, de recomendaciones, por favor, háganos el favor de enviar un correo a didácticaenlinea@ciplima.org.pe. Esto es todo por esta primera grupo de conferencias. Quedo muy agradecido a los conductores de este programa, de este proyecto, el CDE Lima. Soy el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, director gerente de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos, director tesorero de institución, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, profesor principal en el pre y posgrado, profesor en la UPC en el curso de dirección de proyectos, en la parte del curso de gestión, estrategia y la calidad. Muchísimas gracias, estimados amigos.